vamos de lleno a esto. Cuando vemos un videojuego moderno, la verdad es que nuestros ojos nos engañan por completo. Vemos naves espaciales, héroes, explosiones y físicas súper complejas. Y es natural pensar que el código detrás de todo eso está estructurado exactamente igual. Objetos inteligentes que saben moverse, chocar y dibujarse a sí mismos. Pero la realidad de un motor moderno de alto rendimiento es completamente distinta. Como vamos a descubrir en esta exploración, un motor robusto no es una colección de objetos listos, sino más bien una fábrica hiperoptimizada de datos totalmente simples y reglas ciegas. Hoy vamos a desmontar esa ilusión y entender el patrón que hace que los juegos no colapsen bajo el peso de su propia complejidad. Para desentrañar toda esta arquitectura, vamos a seguir un viaje muy claro desde la base hasta la cima. Primero, el mundo y las entidades. Segundo, la gran división de datos contra lógica. Pasaremos al número 3 con los sistemas y cambios estructurales. El 4 nos lleva al tiempo y el determinismo y cerraremos con el 5 las fases de ejecución. ¿Empezamos? Sección 1. El mundo y las entidades. La fuente absoluta de la verdad. En todo motor necesitamos un contenedor supremo. Ese es el mundo. Y esto es vital. Si el estado de un juego no se guarda dentro de esta estructura, hay que prepararse para duplicar datos y sufrir errores fatales. Si no está en el mundo, literalmente no existe. Y habitando este mundo tenemos las entidades. Pero, ojo, hay que olvidar todo lo que sabemos sobre la programación tradicional orientada a objetos. Olvidemos la clase jugador o la clase asteroide. En este tipo de motor, una entidad no es más que un número, un identificador numérico puro y duro. Por sí sola, una entidad no tiene posición en el espacio, no tiene una imagen, ni siquiera tiene comportamiento, absolutamente nada. El truco aquí es que el significado de ese número mágico nace única y exclusivamente de los componentes que se le van pegando. La verdadera pregunta arquitectónica no es qué clase de objeto es, sino qué piezas de datos tiene enganchadas este número. Pasamos a la sección 2. Datos contra lógica. Esta es la separación radical. Entender este muro impenetrable entre información e instrucciones es, sin duda, la clave del rendimiento brutal de este sistema. Y esto ilustra de manera brillante esa división. A la izquierda vemos los componentes de datos. Son puro almacenamiento pasivo, estructuras totalmente planas cuyo único rasgo es un campo indicando el tipo y con estrictamente cero lógica. Un componente de posición solo tiene sus coordenadas X e Y. No sabe cómo moverse. Por otro lado, a la derecha, tenemos los sistemas de lógica. Estos son los operadores ciegos. Tienen toda la lógica en sus métodos de actualización, pero no guardan datos propios. Un sistema de movimiento simplemente ve cualquier entidad que tenga posición y velocidad y aplica las matemáticas. No le importa si está moviendo la nave del héroe o una simple mota de polvo. Datos pasivos a un lado, reglas ciegas al otro. Claro, cuando un paradigma es tan estricto, es fácil caer en viejos hábitos. Vamos a repasar los errores arquitectónicos más comunes. Número 1. Meter lógica dentro de los componentes de datos. En el instante en que añadimos una función a un componente, rompemos la arquitectura. 2. Guardar variables de estado fuera de ese mundo que mencionamos al principio. 3. Mezclar lógica del juego dentro de los sistemas de presentación visual. Los gráficos nunca deben alterar la salud real del jugador. Y el cuarto, un error súper crítico, mutar datos de estructura directamente en pleno bucle de actualización. Violar estas fronteras no solo hunde el rendimiento, sino que transforma un código elegante en un plato de espaguetis inmanejable. Ese último punto nos lleva directamente a la sección 3, sistemas y cambios estructurales, porque claro, ¿cómo modificamos todo esto sin que el juego explote a mitad de un fotograma? En esta tabla encontramos a nuestro héroe para evitar la famosa invalidación de iteradores. Imagina que un sistema procesa 100 asteroides y en medio uno se destruye. La lista cambia de tamaño y el bucle falla estrepitosamente. Por eso, para modificar datos que ya existen usamos algo rápido como Mutate Component. Es seguro y se hace al instante. Pero, y esto es fundamental, para las palabras mayores, como añadir componentes o crear y destruir entidades enteras, es absolutamente obligatorio usar el Wall Command Buffer. Este buffer actúa como una lista de tareas pendientes. En vez de crear caos en el momento, anota todos esos cambios estructurales y los aplica de forma súper ordenada al final del fotograma, cuando todos han terminado de leer. Entramos en la sección 4, tiempo y determinismo. Aquí dejamos el espacio arquitectónico para centrarnos en el flujo del tiempo, el dominio del game loop. Esto es prácticamente una ley inquebrantable de la física dentro del motor. La simulación siempre recibe un paso de tiempo fijo de exactamente 16,67 milisegundos. ¿Por qué tanta precisión? Porque ese paso fijo es lo que garantiza un determinismo impecable. Da igual si el ordenador va a tirones o vuela rapidísimo, las físicas van a reaccionar matemáticamente igual. En cambio, la presentación visual opera al ritmo del monitor y recibe un valor alfa. Este alfa se usa puramente para interpolar posiciones, para suavizar el movimiento visual. Mezclar la simulación rígida con la presentación fluida es el camino más rápido para arruinar por completo un juego determinista. Jamás debemos mezclarlos.
Y por fin llegamos a la sección 5, fases de ejecución. Esto es la sinfonía cronológica del motor, donde un orden estricto previene el caos total. Vamos a ver el orden exacto de estas fases. Pongamos un ejemplo súper visual. Disparamos a un asteroide. Fase 1. El input recoge que hemos pulsado el botón. 2. La simulación mueve el láser hacia adelante. 3. La colisión detecta que las formas matemáticas se tocan, pero ojo, no destruye nada aún, solo levanta la mano y avisa del impacto. 4. Las reglas del juego escuchan ese aviso y deciden restar vida. 5. La fase Transform calcula las posiciones finales en el mundo. Y 6. La presentación dibuja por fin la explosión. Si alteramos esto, el láser podría chocar antes de moverse, o dibujaríamos algo que las reglas aún ni han procesado. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante de esta advertencia tan explícita es cómo nos muestra las consecuencias de saltarse las reglas. Pensemos en las jerarquías visuales. Un arma enganchada a una mano y esa mano al cuerpo. Calcular esa posición global final lleva tiempo matemático. Si somos impacientes y creamos un sistema que intenta leer la posición global de esa arma antes de que la fase Transform haga su trabajo, recibiremos datos obsoletos del fotograma anterior. ¿El resultado? Armas flotando detrás de los personajes y colisiones fantasma. Respetar estas fases no es una simple sugerencia, es que literalmente es el oxígeno del motor. Y con esto llegamos al final de nuestra exploración. Hemos visto que, bajo el capó, no hay magia ni objetos superinteligentes. Solo hay identificadores numéricos, componentes planos y sistemas secuenciales operando como un reloj suizo. Si logramos interiorizar que hasta el mundo más complejo se puede descomponer en simples flujos de datos procesados por reglas ciegas, se abre la puerta a un nivel de estabilidad brutal. Esta separación tan radical cambia por completo cómo entendemos el código. Así que nos despedimos con esta pequeña reflexión. Si este enfoque limpio y sin objetos tradicionales funciona tan bien aquí, ¿cómo podría simplificar y optimizar el desarrollo de cualquier otro software complejo que usemos en nuestro día a día? Es para pensarlo.